Bienvenidos, mis amados. Vamos a seguir con esta serie que creo que este será el último capítulo de esto que estamos hablando sobre el reino de Dios, a no ser que el rey del reino diga lo contrario. Vamos a hablar ahora sobre administración, los administradores del reino de Dios. ¿Qué es un administrador? Es alguien que Dios ha visto fiel, que Dios ha capacitado, o en alguna empresa lo han visto que tiene todo lo que se requiere para ese trabajo, para ese servicio. Pero lo importante de un administrador es entender que lo que administra le pertenece a otro. Y se lo han entregado para que lo cuide, lo multiplique. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Para ser un administrador de los misterios del reino, para ser un administrador de los misterios del reino se requiere una base, se requiere identidad en el carácter. Y esta identidad tiene que ver con la paternidad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros comprendemos verdaderamente quién es nuestro Padre, de dónde hemos salido, quién nos ha depositado en el vientre de nuestra madre. Ningún ser humano que nace o por in vitro o por esto, no. Aún en esos procedimientos está la vida de Dios y la voluntad de Dios. Así que, entendiendo que es tan importante la base del carácter en los hijos de Dios, porque el propósito eterno, los planes que Dios tiene en este propósito eterno, tienen que ver con administrar misterios. Misterios son verdades que estaban ocultas por algún tiempo, pero en el tiempo preciso de Dios, Él las ha revelado, Él las ha dado a conocer. Entonces vamos a comenzar con alguien que nos mostró al Padre, alguien que el Padre y Él eran uno, y por eso su identidad como humano, porque Cristo, Jesús, era 100% Dios y 100% humano. Y en esa humanidad, Él siempre al Padre. Él tenía esa comunión, esa intimidad con el Padre. Él no se movía sin hacer lo que el Padre le dijera. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Entonces, Él sabía quién era. Y eso fue fundamental para el ministerio, para la obra que vino a hacer. Porque todo lo que es de Dios, toda la obra que tiene que ver con sacar, trasladar a las personas del sistema de la oscuridad diabólica que opera en su mente, en sus pensamientos, es muy atacado. Así fue Jesús y nosotros lo hemos visto. Pero el propósito de Él justamente era vencer al que trajo la muerte con la muerte misma. Nunca lo sospechó. Pensó y dijo, lo gané. Y en realidad he hablado mal. No es vencer porque Dios no tiene contrincante. No hay nadie más que Dios. Esto fue por propósito eterno. Pero ¿cómo operó? Introduciéndose en lo mismo que Él utilizó para mantener a las personas en esclavitud, en oscuridad, en muerte, separados de Dios. Así que aquí
el apóstol Juan nos está relatando en este pasaje que vamos a ver la última cena. Y nos está diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjese, sabiendo Jesús. Qué importante es esta palabra, saber. Es una palabra apostólica. Es una palabra, Jesús, dice el apóstol Pablo, es el gran apóstol de nuestras almas. Los apóstoles son aquellos que Dios les ha dado los planos de la edificación, los planos, el diseño para la edificación de la casa, de su casa. Entonces Jesús sabía todo. Por eso es importante saber, pero hay otra pregunta. ¿Qué hacemos con aquello que sabemos? Y eso lo vamos a ver en estos pasajes. Él amó a los suyos que estaban en el mundo hasta el fin. Y esto no tiene que ver solamente con el fin de un tiempo, de una temporada. En el griego tiene que ver que los amó plenamente, completamente, abundantemente, exuberantemente, porque ese es el amor de Dios, que no es condicionado al comportamiento nuestro, es el amor eterno, es el amor del Padre, es el amor que no te está juzgando, que no vino a condenar, vino a salvar, a rescatar. Y dicen, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y aquí está la clave de lo que todos nosotros, los hijos de Dios, debemos saber acerca de nuestra identidad en Cristo. Y dice nuevamente la palabra sabiendo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Fíjese, él sabía quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y por eso lo mataron. Porque la religión no aceptaba, no podía entender la grandeza de la magnitud de Dios, que Dios venga sobre una mujer, establezca su espíritu y conciba al Hijo de Dios. Por eso es que Él es 100% hombre, pero 100% Dios. Sabiendo Jesús que el Padre, ¿quién es el que nos da todas las cosas? El Padre. ¿Quién nos dio a Cristo? El Padre. ¿Y saben qué? En Cristo usted y yo tenemos todas las cosas. Cristo es nuestra herencia. Él es la plenitud de todas las riquezas inescrutables, todas las riquezas que no se pueden contar, riquezas de pleno entendimiento, riquezas en todos los aspectos. Y dice, y que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí siempre Dios a sus hijos le da todo en Cristo. ¿Para qué? Necesitamos saber de dónde hemos salido, como dije antes. Dios nos plantó en el vientre de nuestra madre, pero usted y yo estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Esto es en el espíritu, por eso es que algunas personas no pueden entender. Pero si usted lee las Escrituras, el apóstol Pablo en Efesios 1 dice que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo antes de la fundación del mundo. Estábamos en Él. Él nos conocía, Él nos diseñó. Él nos dio un diseño único, para lo cual nos ha enviado a la tierra. Había salido de Dios y a Dios iba. ¿Cuál es el destino tuyo y mío? Dios. Salimos de Él y volvemos a Él. Pero aquí en este periodo de la tierra que es relativamente muy corto, ¿cómo vivimos nuestras vidas?
Y esto va a depender mucho de la identidad, de saber quiénes somos en Cristo. Porque si sabemos, ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos con lo que sabemos? ¿Qué hizo Jesús con lo que sabía? Lo que sabemos no va si sabemos quiénes somos en Cristo, no va a alterar el propósito para el cual fuimos llamados. Él sabía que llegó la hora para morir, para ir a la cruz en una muerte horrenda. Sabía que Judas, su amigo, su camarada, como él le dice cuando le da el beso, amigo, en la traducción es camarada, pero ¿a qué vienes? Y él lo sabía, que su amigo lo iba a traicionar, que su otro gran amigo, discípulo, Pedro, lo iba a negar. Pero eso influyó en lo que él vino a hacer. No, él sabía quién era. ¿Y sabe qué pasó? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Eso es lo que pasa cuando tú y yo sabemos quiénes somos. No nos vamos a quedar postrados, lamentándonos. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué ojeando, sacándole hojas a la cebolla, llorando? No. Alguien que sabe quién es se levanta. ¿Y sabe qué, amado? Se despoja. Filipenses habla que Cristo se despojó de sí mismo. Y dice que se quitó su manto. ¿Qué significa el manto? El manto del Señor significa su posición, el manto de Cristo. Su posición, gobierno, autoridad, dignidad. Pero Él se lo quitó, ¿para qué? Para servir. ¿Qué pasa cuando esto sucede en nosotros y no nos despojamos de nosotros mismos? Esto puede ser una tranca, un impedimento para hacer lo que tenemos que hacer. Necesitamos despojarnos de ese viejo hombre orgulloso, soberbio, que muchas veces está con miedo. ¿Por qué? Porque no sabe quién es su padre. Nosotros podemos tener padres muy buenos aquí en la tierra para servir a otro propósito que no sea servir al reino de Dios. Porque ¿qué dice? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces podemos hablar elocuentemente, mensajes que te motiven y que te muevan. Pero ¿saben qué? Están vacíos de Cristo. No te llevan al verdadero arrepentimiento. ¿De qué sirve escuchar algo que me motive al esfuerzo? Podré realizar 2 semanas y después me voy a cansar y me voy a olvidar, pero lo que el Espíritu imparte a tu vida es una verdad eterna que no te condena, no te lleva a la obligación, al esfuerzo, sino al descanso, a la fe, a la confianza, a la seguridad y ¿saben qué? A rendir el corazón. Entonces Él les dice, la sabiduría, amados, del mundo está basada en algo fulgurante, logros, cosas que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden palpar. Pero la sabiduría de Dios tiene que ver con el carácter. Dice que Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo, la sabiduría del mundo es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, tiene que ver entonces la sabiduría de Dios con el carácter,
es primeramente pura, amable, pacífica, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía, y se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces la sabiduría tiene que ver con el carácter, tiene que ver con lo que proyectamos. ¿A quién proyecta la sabiduría terrenal? A un viejo hombre soberbio y orgulloso que piensa que sabe. Y el apóstol Pablo dijo que ustedes conociendo a Dios, dijo, o más bien siendo conocidos por Dios. Entonces Dios conoce lo que hay detrás de nuestros pensamientos. A Él no le impresiona tu inteligencia, tu sabiduría del mundo. ¿Sabe qué le impresiona a Dios? ¿Cuánto de Cristo puede manifestar tu carácter? ¿Cuánto de Cristo manifiestas en cada circunstancia difícil? ¿Cómo respondes a la vida? ¿Cómo respondemos a las circunstancias de la vida? Así que, dice, ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque en el contexto de este pasaje, los griegos estaban peleando, tenían bandos. A mí me gusta Pablo, a mí me gusta Apolos. Y el que les dijo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Servidores solamente por los cuales ustedes han creído. No son más. Son personas que están puestas por Dios para edificar sus vidas. Pero no es para que los idolatremos o dependamos de ellos. No estoy hablando de no honrar a las personas que nos sirven, que nos edifican, que nos llevan un mensaje. No, hay que honrarlo porque ese trabajo no es así nomás. Los verdaderos no escogen al azar un mensaje. Están orando para ver qué Dios quiere hablar a la iglesia. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Entender esto es de otro nivel. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué significa? Que ni personas, ni la vida, ni la muerte pueden sacarte de lo que Dios te ha establecido. Y eso más bien te pertenece, eso está dado más bien para contribuir a tu edificación, si lo ves de la manera como Dios quiere que lo veamos. Pero lo importante de este pasaje, que nos muestra todo lo que es nuestro, pero nos muestra de quién somos nosotros. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, nuevamente está edificando identidad. Usted le pertenece a Cristo. ¿Y saben qué, amados? Entender esto va a ser o es algo muy importante en todas las temporadas de nuestras vidas. Cuando estemos, que todo nos pueda sonreír, o cuando estemos llorando en angustia, saber que le pertenecemos a Cristo lo cambia todo. Pone una sonrisa en tu corazón y te hace levantar porque sabes que eres de Cristo y no permites que nada atrofie, detenga el propósito para el cual fuiste llamado. Y el propósito para el cual fuiste llamado no tiene que ver con ser pastor, apóstol, profeta, no. El propósito es conocer a Cristo y darlo a conocer. Puedes ser ingeniero, médico, abogado, pero ahí donde estés, empresario, donde estés, que la gente sepa, que la gente vea, que la gente pueda disfrutar del carácter de Cristo y te pregunten, ¿qué tiene usted?
Hay algo diferente en usted. ¿Y qué le vas a decir? Es que estudié mucho. Es que soy una persona. En este reino, amados, no hay lugar para el orgullo propio. ¿Por qué? Uno de los misterios que vamos a ver más adelante. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay lugar para el yo. Ese tiene que ser sometido a la cruz. Pero también seguimos con identidad antes de entrar en la administración de los misterios. La fe, fundamento de nuestra identidad espiritual. Y aquí el apóstol Pablo está diciéndonos, pelea la buena batalla de la fe. La vida cristiana, amados, la vida en Cristo, no es pasiva. No es pasiva, es una aventura que tiene una lucha. Y esa lucha no está afuera. Es que usted no sabe cómo es mi esposo. No sabe cómo es la gritona de mi esposa. No sabe mi hijo que ya me está sacando can. No. Esta lucha no es de afuera. Esta lucha es interna. Porque los hijos de Dios dejaron de tener una naturaleza y tienen dos. Y esa naturaleza pelea. Esa vieja creación, esa vieja naturaleza pelea por dominar nuestra alma. Nuestra alma es lo que se contacta, el contacto con el mundo, con nuestro sentido, tienen contacto con el mundo y van a manifestar quién nos gobierna. El alma no es buena ni mala. El alma va a manifestar quién la gobierna. Si la gobierna el viejo hombre, lleno de miedos, de temores, de angustias, de envidias, de iras, de enojo, eso va a manifestar el alma. Si la gobierna el espíritu, ¿qué va a manifestar? El amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio. Entonces esto pelea la buena batalla de la fe. ¿Y sabe qué es pelear? La religión nos ha engañado diciendo, como viéndolo al diablo en victoria. Satanás fue despojado, derrotado, cancelado en la cruz. Sigue vigente, no ha sido extinguido, pero no puede sabotear ni el propósito de Dios. No puede hacer nada en tu contra a menos que, ¿para qué Él opera también dentro? Porque esa vieja naturaleza es influenciada. ¿Qué es lo que opera dentro de nosotros? Para cansarnos, para debilitarnos, para que podamos ceder a sus presiones, ceder a sus ofertas temporales. Pero esta batalla, ¿saben qué consiste? Pelea la buena batalla de la fe en permanecer. En permanecer mirándolo a Él. No te mires a ti mismo. No es en tus fuerzas. Esto es permanecer en Él. ¿Y saben qué, mis amados? Esto no es al que corre más fuerte ni al que hace más. Esta batalla tiene que ver con descanso, tiene que ver con paz. La paz no es sentimiento, es un estado que se te ha dado porque estás reconciliado con Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe, es que no siento paz. ¿Qué no siento paz? Es un estado, la paz en tu vida. Por la fe, levántate y esa paz se va a manifestar como fruto. Entonces, muy importante entender tu lucha. A veces pensamos que nuestra lucha es, para que mi matrimonio esté bien, para que mi cuerpo esté sano,
Tu lucha es por la fe. Es por mantenerte, es por permanecer en Cristo, en la verdad, en el autor y consumador de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y saben qué? Jesús mismo se retiraba a lugares alejados a descansar. Descansa. Parte de la lucha de la fe es reposar en lo que está consumado. A veces pensamos que si no nos movemos, que si no hacemos, que si no le gritamos al diablo, no va a pasar nada. Lo que tú hagas, o sea, la victoria que tú tienes, no depende de lo que tú hagas. La victoria ya se te concedió en la cruz. Tú ya tienes la victoria de Cristo. Lo que necesitamos hacer, si podemos decir, es permanecer creyendo, confiando en aquel que prometió y lo cumplió. Todas las promesas de Dios fueron cumplidas en Cristo en la cruz. Eso necesitamos saberlo. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. Santiago dice, contended ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Una vez por qué? Porque una vez se te entregó Cristo y Cristo es el autor y consumador de la fe. Así que contiende ¿en qué sentido? En permanecer, en descansar, en dejar tus obras y descansar en lo consumado, en lo que ya fue hecho. ¿Y cómo lo haces esto? También echa mano de la vida eterna. La vida eterna es conocer a Cristo y darlo a conocer. Él lo dijo. Entonces, esta vida eterna no la tenemos cuando morimos. Ese es el mal concepto equivocado que la gente tiene. Pasó a la vida eterna. La vida eterna es aquí, conocer a Cristo. La vida eterna, ¿cuándo comienza en tu vida y en mi vida? Cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos resucitados en nuestro espíritu. Ahí comienza la vida eterna. Y conocer esta vida eterna es lo que nos va a ayudar a permanecer confiando, mirándolo a Él. A la cual asimismo fuiste llamado. Tú eres llamado a la vida eterna. Hemos sido llamados, escogidos, elegidos, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta palabra es un poco, no se usa ya profesión, pero habla de profesar, habla de confesar. ¿Qué es lo que profesa tu boca a cada día? Ay, no, es que el gobierno es que estoy, es que, ¿qué profesa tu boca? ¿Victoria o derrota? Y eso depende de dónde te veas en Cristo. ¿Cuál es tu posición en Cristo? Tu posición no es acá. Tu posición en el Espíritu es estar sentado en lugares celestiales en Él. Tu posición es de victoria. Dice que ni la vida, ni la muerte, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el cual nos ha dado la victoria, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Tienes la victoria, pero esto tiene que ver con apropiarte, con creer, con establecer esta verdad. Ahora entramos ya administrador de los misterios del reino. Aquí el apóstol Pablo seguía luchando con estos griegos que querían oír cosas deslumbrantes de la filosofía, de la sabiduría humana y siempre estaban con bandos. Entonces él les recuerda que los llamados a administrar no eran celebridades espirituales. No, él no requería gente famosa, muy conocida, no. A ver, vamos a ver qué dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amados, ¿qué es un servidor? Busqué
en el idioma griego, que es muy amplio para los conceptos, está en mi otra lámina, pero servidores en el griego es uperetas, que eran los remadores de galera, que estaban recibiendo órdenes. ¿Quién vio la película Ben-Hur? Toda la tierra, ¿no? Entonces ahí vemos los remadores de galera que estaban atados y recibían órdenes a la derecha. Y esto es lo que dice Pablo que somos, servidores que reciben órdenes del Rey que nos ha liberado para siempre. ¿Y quiénes son los administradores? Como hablamos al principio. Alguien que entendió que está administrando el bien de otro. ¿Qué bien estamos administrando? Aquí dice, y administradores de los misterios de Dios. Oiga, ¿cuáles son los misterios de Dios? ¿Y cómo la gente los interpreta o los malinterpreta estos misterios de Dios? Por eso es que Dios no está buscando gente famosa, gente, celebridades. No, ¿sabe qué está buscando Dios? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y muy importante es la fidelidad en el reino. ¿Y la fidelidad con qué tiene que ver la fidelidad? Con la fe. La palabra en el griego fidelidad es pistis, pero es lo mismo para fe. Y es verdad, porque si le crees a Dios, vas a permanecer fiel, a pesar de, porque le has creído. Como Job comenzó a creer y dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Dios requiere hombres fieles, mujeres fieles, una iglesia fiel, que lo ame, que no se venda, que no diluya el mensaje, que hable lo que es la verdad, que no se agrade a sí mismo, ni agrade a los que le escuchan. ¿Sabe por qué? Porque un día los que estamos aquí vamos a dar cuenta. Te entregué un pueblo. ¿Qué hiciste? ¿Los entretuviste para que sigan yendo, para que se amontonen en las iglesias, para que den sus diezmos? ¿O los edificaste? Les mostraste la verdad. Les hablaste de morir a su yo, a su vieja vida, para vivir en el poder de la nueva vida, de una vida en resurrección, de una vida que rompe cadenas, de una vida que trae libertad a los cautivos, de una vida que lleva a otros a escuchar la voz de Dios. Servidores tienen que ver con lo que ya hablé. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas no sobre, entre vosotros no será así. El que quiera ser grande, que sirva, que sea servidor. Lo vamos a pasar, tenemos administradores o icónomos, mayordomos de los misterios de Dios. Cuando tenemos ese temor reverente de ser fieles al transmitir lo que Dios quiere hablar a la iglesia, un día vamos a escuchar. Bien, siervo fiel. Bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué es lo mucho? Entra en el gozo de tu Señor. Oiga, el gozo no comienza allá, comienza aquí. Permanezcamos fieles a Él. Demos la palabra como es. No estemos agradando personas porque saben que a la postre les estamos haciendo daño.
Una palabra engañosa puede quitar a esa gente del reino. Puede apartarlos. Dios siempre va a estar ahí, pero los engañan, los apartan. Y viven, ¿saben cómo? Como esclavos. Y los esclavos, dijo Jesús, no quedan en la casa para siempre. Solo los hijos, los que saben que son hijos, pueden apartarse, pueden hacer de su vida, pero son hijos. El hijo pródigo hizo su vida terrible, comió con los cerdos, pero un día volvió en sí. La gracia de Dios. ¿Cómo lo recibió el Padre? Con beso y abrazo. Pongan el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? Ya lo dijimos el anterior domingo. Cristo. Revístanse de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Pónganle calzado en sus pies, pongan anillo en su mano. Pacto. Entonces, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Nos está hablando de administración. No eran los bienes de ellos, eran los bienes del Padre. ¿Qué les estaba encargando? Aquí lo vemos como monedas de oro. A uno dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000, a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Dios conoce, no te va a cargar más. A veces queremos más, pero Dios sabe la capacidad de cada uno y eso se va multiplicando. Y la gente que comienza con poco, pero es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. El que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otra. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó en un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amados, no voy hasta el final, todos conocen la historia, pero lo que quiero oír, ¿qué les entregó Dios? Un tesoro. Cuando habla de oro, está hablando de naturaleza divina. Les entregó la vida de su Hijo. Y la vida de Cristo en nosotros necesita multiplicarse para manifestarse, para que otros puedan conocerlo. Pero hay algunos que la entierran. Ah, no, me da vergüenza que sepan que yo... Entonces, he estado diciendo, Dios me lo ministró, la salvación es un cambio de tesoro. ¿Cuál era tu tesoro anterior? Cosas, personas, posiciones, méritos, reconocimiento. Pero cuando entendemos que el tesoro es una persona, el tesoro es Cristo, va a cambiar nuestras prioridades, va a cambiar la forma en que se llena nuestra boca. ¿Qué es éxito? Permanecer, que nada nos robe lo que es eterno, lo que es importante, lo que trasciende a nuestras generaciones. Se requiere que los administradores, cada uno se haya hallado fiel. Y esto ya lo hemos hablado, pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a su hijo en la fe, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los fieles son idóneos para enseñar, pero ¿saben por qué? Porque se les llama fieles porque han permanecido en medio del tiempo y de las pruebas y han madurado. Una persona inmadura es peligrosa, amados. Puede sacarnos a la gente. Una persona inmadura es peligrosa. Una persona madura ¿sabe qué sabe? Que no sabe nada. Sabe que es débil. Sabe que puede fallar si no está en Cristo. Por eso es que tiene misericordia de los que fallan y no les apunta con el dedo y no les mete en disciplina, porque el que hace esa obra no somos nosotros, es el Padre. Al Hijo que ama, corrige y disciplina. Pero ¿cómo es la disciplina del Señor? ¿Será para destruir? No, para formar.
¿Cuáles son estos misterios? El misterio oculto de siglos y edades que ahora ha sido manifestado a sus santos es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El otro misterio es el matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Usted es la esposa de Cristo, varones y mujeres. En Cristo no hay varón ni mujer, dice. Somos uno en el Espíritu. Por eso es la esposa de Cristo. Y el otro misterio es que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Dios en Cristo Jesús. Antes solamente había un pueblo que sabían que eran elegidos por Dios, pero después de Cristo eso se acabó. Ahora la iglesia, toda la gente está llamada por Dios a conocerlo y a ser su pueblo. Usted es el pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde se encuentra la iglesia de Cristo? Y dice Pablo, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ya vimos que inescrutables es algo imposible de acabarse, imposible de contar. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Dispensación aquí en esta palabra es oikonomía, es administración en el tiempo exacto. Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia? Fíjense, amados, la iglesia es el escenario por el cual Dios manifiesta su sabiduría al mundo, pero no solo al mundo, a los principados y potestades. Ya hemos hablado, ¿qué es la sabiduría? Hay una sabiduría eterna, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esta sabiduría, cuando se manifiesta este hombre, este Cristo, lo cambia todo. Salomón, el sabio Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no a Dios. A Dios no le tiene miedo, porque es amor. De Dios. Esta sabiduría eterna tiene que ver con manifestar al Hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Eso tienen que ver los principados y potestades. Entender qué es la iglesia. ¿Por qué no venimos a reunirnos como la iglesia? Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque no hemos entendido qué es la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia es un organismo vivo y poderoso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia se reúne, Satanás no ve a un grupo cantando coritos o diciendo, no, él ve. Y todos los principales potestades ven una reunión de gobierno y de autoridad. 200 años después que Cristo ascendió al cielo, uno de los padres de ese tiempo, esos padres apostólicos, Tertuliano, dijo, cuando nos reunimos como una asamblea de gobierno para asaltar el cielo con nuestras oraciones. La iglesia es el escenario por el cual Dios muestra su sabiduría eterna, su autoridad. Cuando nos reunimos, dijo él, no estamos rogando a las tinieblas para que se vayan. Cuando la iglesia sabe quién es, sabe que es sal y sabe que es luz. Donde la iglesia está, las tinieblas desaparecen, las tinieblas huyen. Y ¿saben qué, amados? Nosotros no somos espectadores. Usted es alguien importante. No es solamente un consumidor del reino. Ah, no, es que yo vengo porque quiero que, como ir al supermercado, quiero una casa más bonita, quiero sanidad en mi cuerpo. No estoy hablando que está mal que pidamos eso. Quiero esto, quiero. No,
No somos consumidores. Somos la iglesia potente y poderosa que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. No te pueden detener. Somos la iglesia en que Dios le ha dado los misterios. La iglesia que es el escenario donde Dios manifiesta su sabiduría eterna. Si lo entiende, no va a llegar tarde, no va a dejar de venir. Porque esta reunión es una reunión de gobierno. ¿Sabe qué? Donde se legisla lo que sucedió en la cruz. Aquí lo legislamos, aquí lo establecemos, aquí se imparte esa vida y usted se levanta de aquí con esa certeza, esa autoridad de saber quién es. Y cuando habla, se agarra el diablo y escapa. Administrando nuestros días con sabiduría. Porque si somos administradores de los misterios de Dios, también necesitamos ser administradores del tiempo que Dios nos da. Amados, Dios te ha dado un tiempo aquí en la tierra. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás administrando? ¿En qué estás gastando tus días, tus horas o tus minutos? Enséñanos. Este es un salmo de Moisés. Este es un salmo, el Salmo 90, el salmo de Moisés. Y él está contrastando aquí la eternidad de Dios con la vida pasajera, con la vida transitoria. Como dijo Santiago, ¿qué es pues vuestra vida? Es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces le está contrastando la eternidad de Dios con una vida transitoria. Enséñanos de tal modo, fíjense este clamor, enséñanos, eso es humildad. ¿Sabe por qué? Porque la vieja naturaleza no tiene administración del tiempo ni de nada. Vive la vida como puede. Y no es falta de tiempo, lo que necesitamos es sabiduría para administrarlo. Y esa sabiduría está en nosotros porque está Cristo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí el apóstol Pablo en Efesios nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La sabiduría de Cristo operando en nosotros. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué son malos los días? Estamos en un mundo de un sistema oscuro que también tiene principios y valores, pero que se basan en el árbol del bien y del mal. ¿Usted ve personas buenas? ¿Sí o no? Que hacen buenas cosas, ¿sí o no? Pero nunca rinden su corazón a Dios. Son buenas, hacen cosas buenas, porque ese árbol, comen de ese árbol del bien y del mal, pero nunca rinden su ser, nunca rinden el gobierno de su corazón al Padre. Entonces eso no es bueno. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es ser un insensato? No es alguien que no tiene inteligencia. ¿Sabe quién es un insensato? Es alguien que, más bien yo he visto personas insensatas muy inteligentes hoy, pero nunca han rendido su corazón al gobierno del Espíritu, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con sustancias externas que pueden desviar tu mente y tu corazón, pero no solamente es el vino. Hay cosas más peligrosas que las he estado viendo. Hay adicciones que la gente tiene, adicciones conductuales. De verdad, a juegos, estuve leyendo juegos en línea, internet, redes sociales, eso embota la mente, oscurece tu corteza prefrontal. Hay otras adicciones también a los ejercicios, al cuerpo, y hay la palabrita, no me acuerdo, pero
que todo el tiempo, morfia o algo así, todo el tiempo están haciéndose algo. Una adicción. ¿Por qué, amados? Y con esto voy a terminar. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra aquí, sed llenos, el verbo sed, de ser y estar, el verbo está en tiempo continuo, presente, imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. Esto es una llenura continua. Necesitamos la guía, el gobierno del Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo nos dé más de Él. Ya está completo en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sabe cuál es? Que nos rindamos más a Él. Que le entreguemos verdaderamente el gobierno de nuestras vidas. Entonces, muy importante, amados, rendir el corazón.